Llegó el momento de que el lobo del Merval nos deslumbre por última vez y hubo algo que lo vinimos hablando mucho a lo largo de las distintas aperturas de sesiones de estas últimas semanas, también en la columna tuya, en la columna de Gaby, como de esta cosa de una generación Z, una generación actual que está buscando algo que se parecía que se perdió, que empezaron a sentirse cada vez más frustrados. Vimos también como una pérdida de espiritualidad, vimos que la gente perdió el horizonte de buscar la paz, la felicidad, y que está buscando como el ahora, la satisfacción de todo el momento. Y hace poquito hablamos con vos algo que era, bueno, los masivos bro del capitalismo, algo que también hablaba acá Gaby. Fíjate cómo se conectan todas estas cosas. ¿Qué podemos hablar de esto que hablábamos recién con Gaby, de un paso de un sistema de la producción a un sistema bueno, algunos asocian ya a lo financiero con la especulación? Si querés, creo que ya lo hemos dicho varias veces, pero el público se renueva. La gracia de Timba Real es Sí. tratar de demostrar que de Timba tiene poco y que de Real tiene mucho, sobre todo en este país que quizás un poco merecido, un poco no tan merecido, el mundo financiero tiene sus estigmas de, claro, lo único que hacen es ver tablitas de Excel, ver números. Para los que son más pragmáticos, para los que son más conspiranoicos, capaz que no, todo es una conspiración judeo-masónica que a través de la guita se dirime el poder, que ni tan ni tampoco tampoco. Como todo, hay lobbies en todos lados, las finanzas no están para nada apartados de ese mundo. Pero la gracia de lo que fue este año de la Timba Real es tratar de acercar a la gente la idea de que el dólar suba no significa que el país se va a la mierda, que el dólar baje no significa que somos Suiza, que la inflación de un poquito más de lo que esperamos no implica, o sea, que los números en sí mismos particulares no implican algo, sino que uno tiene que empezar a entender la película y que muchas veces el mundo financiero lo que hace es palpar lo que uno después ve en la realidad o a veces anticiparse a lo que uno después va a ver. Es medio ese gap, esa diferencia de tiempo que a veces el mercado se anticipa y a veces no. Y bueno, creo que lo hemos llevado adelante con muy buenos temas. Hoy podríamos estar hablando tranquilamente de vuelta 6 meses después del aguinaldo. Claro. Te recomiendo que agarres los clips que subimos en julio y los vuelvas, porque imagino que más de uno, si no es ahora, será la semana que viene, empezarán a saber los tweets de esto lo tenés gracias a Perón, el sueldo número 13 y demás. De vuelta el público se renueva y hay que recordarles que el aguinaldo no es un sueldo más, solamente que se divide en 13 en vez de 12 y bueno, casi que es un préstamo gratuito. Yo soy monotributista, así que claro, olvídate. pero bueno, estando Evi acá después de tanto tiempo, me gustaría que vuelvan las preguntas de Evi, porque si algo caracterizó a la Timba Real es que Evi venía con preguntas de economía totalmente real. Tengo. Porque también Por favor, el trabajo que tenés vos y tratar todo el tiempo Totalmente. con emprendedores. Ay, es que es tremendo. Lo que pasa es que no sé si son preguntas que tienen que ver con el tema de hoy, pero sí te lo quiero preguntar Por favor, porque ya que cerrando el año. estuvimos ausentes entre vos y yo bastante tiempo, quedó esa sección medio olvidada, que eran siempre 2 o 3 preguntas que me parece que dan un puntapié muy bueno para esto, para enseñarle a la gente que la economía real y el mundo financiero no están disociados, sino que van de la mano. Bien, la primera que te quiero hacer es, ¿cuál es la tendencia? ¿Qué tenemos que esperar? Te voy a hablar de los argentinos porque creo que no nos ven de otros países, pero ¿qué tenemos que esperar los argentinos a nivel económico de acuerdo a la tendencia actual para el 2026? Yo creo que vas a Tranquilo, tener, es una muy buena pregunta, Sí. pero gran pregunta. Y esto va a ir todo opinión, obviamente lo voy a ir fundamentando en lo que yo veo en los datos y también de vuelta va mucha opinión y como siempre un poco de fe, como es mirar al futuro, uno ve el futuro un poco previendo su fe o previendo sus ganas de que algo pase. Así que capaz estoy un poco sesgado, pero bueno, ya lo hice todo el año, no lo voy a cambiar ahora. Creo que vamos a tener un inicio 2026 quizás un poco movido por una cuestión de que vas a tener un congreso debatiendo las famosas reformas de fondo que siempre se pedían y que nunca llegaban y era medio como es utopía y bueno, en algún momento Milei capaz que se anima a hacer una reforma de fondo, creo que están más cerca que nunca, si bien todavía no se presentaron, sí se sabe que van a empezar a llegar y creo que bueno, el conflicto legislativo lógico en cualquier sistema republicano congresista y más en Argentina, teniendo los problemas o las caracterizaciones políticas y la polarización que hablaba Gaby hace un rato, digna del mundo, pero sobre todo que nosotros vivimos acá en Argentina, y en esta época,
creo que te van a dar un poco de incertidumbre, decir, bueno, che, al final, ¿qué van a hacer con las indemnizaciones? Tema que ya tocamos, al final, ¿qué va a pasar con la industria del juicio laboral? ¿Qué va a pasar con los impuestos? Cosa que también hablamos en este programa. Ojalá que Toto haya escuchado ese programa y plantee sacar ingresos brutos para darle un poco de IVA a las provincias, que para mí me parece la mejor idea que tuvimos. Una gran en este negociación, sí. Dios te oiga. Yo creo que es una gran propuesta, un gran aporte para este país, que ojalá le llegue a quien le corresponda. Pero bueno, pasado eso, personalmente creo que las reformas se van a aprobar más cerca de lo que quiere Milei, que seguramente más cerca de lo que hoy quiere la oposición, que es más o menos mantener el esquema actual. Y a partir de ahí, no quiero decir vas a tener un boom, porque de vuelta ya sería poner mucha fe. Yo creo que sí vas a tener un crecimiento económico real, en el sentido de hay muchas pymes o micropymes, emprendimiento de 2, 3 personas que van a decir, bueno, che, si ahora no tengo tanto riesgo de un juicio laboral, no tengo tanto riesgo de pagar una indemnización millonaria, o todos los problemas que ya de vuelta hemos hablado durante todo el año, creo que vas a tener, de vuelta, no te digo, vas a cerrar 2026 con pleno empleo, o con miles de millones de dólares de inversión, pero sí capaz que empieces a ver que esa economía real y lo que siempre enfocamos en este programa, unas pymes que van a estar mucho más dispuestas a invertir, que creo que es lo que necesita el país, porque, como dijimos siempre, el motor de la economía son las pymes. Sí. Y quienes la están pasando más mal que bien son las pymes. Como todo, muy heterogéneo, depende del sector. Va a haber pymes que te van a decir, este es el mejor gobierno de la historia, y otras pymes, se me ocurren las textiles, que este es el peor gobierno de la historia. Creo que vas a tener un 2026 al principio movido por el trámite legislativo. Una vez que el trámite legislativo pase, creo que vas a tener un fuerte crecimiento, sobre todo en las pymes. Fran, vos sabés que, como le he contado ya a la gente, yo acompaño a pymes, a emprendedores, y una de las cosas más fuertes para enfocarse ahora que vienen las fiestas o en enero, que la gente está pensando en vacaciones, es correrse de esa mentalidad de empleado para poder armar toda la estructura para que cuando esto reactive en marzo, abril, que son los meses donde se incrementa la productividad, ya tengas armada la estructura. La mayoría en este momento tiende a bajar porque hay como una creencia colectiva de que las ventas bajan en general. ¿Qué de cierto hay en eso? Si bien se vienen las ventas de fin de año y hubo como un parate en el consumo, ¿cómo ves este próximo trimestre específicamente? A ver, si vos desestacionalizás los consumos, sí, en enero, recapitulo. En enero y febrero y principios de marzo siempre tenés una baja del consumo por una cuestión lógica de que mucha gente toma vacaciones, que hay empresas que en vez de, porque muchos empleados toman vacaciones y dicen, bueno, durante 15 días cerramos, entonces producimos menos. Como se produce menos, se tiende a consumir menos también. Y bueno, a ver, eso es lógico, no es por Milei, no fue por Alberto, no fue por Macri, no fue por Cristina, es lógico, es un ciclo normal de la economía. Sí es verdad, y te tomo el punto y me parece muy, muy importante que las pymes entiendan que en los momentos quizás donde tenés una merma del consumo, donde tenés una merma del trabajo, a ver, hablamos de consumo, del otro lado es trabajo, o sea, cuanto más consume la gente, más trabajo tiene el que produce. Cuando vos tenés una bajada, lo mejor que podés hacer es lo que fuiste ahorrando, si es que fuiste ahorrando, que imagino que cualquier pyme la que puede lo hace, para poder volver a invertir, como también lo hablamos en este programa. La inversión viene del ahorro. Si no tenés ahorro no podés invertir, sacando que tomes un crédito, cosa que es un poco más riesgoso. Si querés, como un asterisco, no sé si hoy tomaría un crédito siendo una pyme, yo esperaría que bajen un poco más las tasas, que me parece que lo van a hacer. Cierro el paréntesis. Me parece que a las pymes le diría que tome este primer trimestre de una bajada del consumo para eso, para vos, como vos decís, fortalecer su estructura. Para que fortalezcan su estructura, porque se les puede venir un marzo, un abril con más consumo del que crean. Lo escuchaba, creo que fue el viernes, que estuvo Suchovsky con Iván Jagroski en una entrevista muy buena, la recomiendo. Dos personas que piensan distinto, pero que hablan con una educación y con un fundamento de lo que hablan muy bueno. Y Jagroski le decía que estábamos en un nivel de actividad muy parecido al que había dejado Massa en noviembre del 2023. Y le preguntaban, ¿es bueno o malo? Y él decía, depende, como todo, de bueno o malo depende de dónde lo mires, no haciendo un relativismo moral, sino bueno, tenés que entender los contextos. Si vos hoy tenés el mismo consumo, que sería un consumo más genuino, porque no tenés plan platita, no tenés servicios pisados, no tenés subsidios, no tenés la maquinita imprimiéndote para fomentar el consumo, como habíamos hablado hace 1, 2, 3 programas,
Si vos esto lo que tenés es en consumo genuino equivalente a lo que fue un consumo artificial, significa que el consumo, aparte después de haber bajado fuerte, hoy en sí en una tendencia de subida, lo más probable es que si este consumo se mantiene en una línea natural, en una línea sin intervención estatal que fomente ese consumo, lo más probable es que abril, mayo, junio empiecen a tener mucha más demanda de lo que quizás pueden esperar hoy en día. De vuelta es mirar 6 meses y en este país no estamos acostumbrados a ver más allá de 2, 3 meses por lógicas razones. Así que yo le diría a las pymes, sí, que preparen su estructura porque creo que el 2026 les puede llegar a dar una grata sorpresa. De vuelta, no a todas, va a depender del sector y también va a depender de cómo termine al final el trámite legislativo. Ahora, Fran, te llevo a esto que de alguna manera también se conecta con varias columnas que hemos tratado con vos, aquí desde la Timba Real justamente, y que lo mencionabas recién, para que empiece a haber más producción, para que empiece a haber más consumo, tiene que haber ahorro, tiene que haber como una mentalidad. Bueno, vos has hablado incluso de que hay muchas empresas que se tienen que... ahorro y trabajo duro, dijo Exactamente. Y que se tienen que... algunas se tienen que capaz reconvertir, algunas empresas en su mentalidad, porque estaban acostumbradas a una Argentina distinta. Hablábamos hace un rato también con Gaby esto de un capitalismo, de un estado actual en el mundo y en Argentina, en particular de la especulación, de la deuda, del gasto, todo algo que viene, vos lo hablabas también en su momento en la columna pasada, que viene desde más o menos después de la Segunda Guerra Mundial, la mentalidad empieza a cambiar, empieza a inyectarse más todo y empieza a vivirse esto de la idea del paraíso en la tierra y de que todo seguirá una deuda eterna, deuda eterna, deuda eterna. ¿Cómo conciliamos justamente la noción de un sistema financiero con el sistema productivo sin la mentalidad actual de la deuda ad eternum? ¿Existe esa posibilidad o chocan para siempre? No, obvio que existe. Todo es encontrar un punto medio. A ver, la deuda, como también lo hemos hablado, sobre todo al principio de año, cuando se hablaba mucho de los rollovers de la deuda, de que si el gobierno subía o bajaba la deuda y demás. La deuda es un instrumento, creo que alguna vez incluso citamos estas palabras, es justicia social, dice Suchovicki, lo cual me parece excelente porque te permite adelantar consumo. Ahora, todo esto teniendo un ratio de deuda a una deuda normal a lo que vos puedas después producir. ¿Qué significa? Vamos a explayarlo un poco más. ¿Qué significa adelantar consumo? Significa que yo estoy trayendo dinero del futuro a hoy que voy a devolver en los meses o en los años subsiguientes para poder consumir hoy. Ese consumo que vos vas a hacer tiene que ser, a ver, ¿para qué? La pregunta siempre es ¿para qué vas a tomar la deuda? ¿Lo vas a tomar para mejorarte a vos mismo? En el caso, ponerle de una pyme, con esa deuda vas a comprar una máquina que te genere producción y con esa producción vas a costear el costo de ese crédito que tomaste, o ponerle siendo un empleado, si no querés tanto, porque a ver, entiendo que también la deuda en las empresas es como mucho más factible. Claro, yo me endeudo, compro una máquina, después vendo y con eso pago. Es como mucho más 1 más 1 es 2, es más directa la relación. Ahora vos me decís, che, yo soy un empleado, recién terminé el secundario, la universidad, estoy agarrando mi primer laburo, la verdad que cobro medianamente bien, tengo un sueldo promedio. Vos decís que me tome una deuda o podría tomar una deuda, decís, ¿es malo que yo me endeude siendo un empleado? No, para nada. ¿Para qué te vas a endeudar? Yo te puedo decir, mira, endeudate y con eso te pagas un curso extra de inteligencia artificial. Claro. Te che, aprendés a manejarte con inteligencia artificial, empezás a saber cómo se conforma, qué usos tiene, en base a lo que vos estás estudiando o querés estudiar, cómo lo podés aplicar. Entonces vos, mejorando tus habilidades, vas a poder a largo plazo, 2, 3 años, tener un ingreso mayor. Y con eso vas a poder costear esa deuda. Ahora vos me decís, che, la verdad que me quiero endeudar hasta la cabeza para pegarme un viaje a las Bahamas, un crucero por las Bahamas durante 10 días a nivel y convivir con jugadores de fútbol, yo te voy a decir que no. ¿Significa que siendo un empleado no te podés tomar unas vacaciones de lujo? No, yo lo que te digo es, estás tomando producción futura o consumo futuro y lo estás trayendo hoy. ¿Cuánto vas a hipotecar tu futuro para consumir hoy? Vos me decís, me quiero tomar un crédito chico para irme con mis amigos a Brasil, no te voy a decir que no, porque te digo, che, capaz que Brasil te conviene, porque los precios están buenos, porque es más barato que la costa argentina, porque también tenés que disfrutar la vida. A ver, no todo es sufrimiento medio a lo Viejo Testamento, como sufrí en vida para disfrutar en muerte. Claro. Hay un poco de realidad en, che, si podés
y no estás hipotecando tus próximos 5 años, sí, tomate un crédito y andá con tus amigos y pagalo durante el año. Ahora, no me digas, che, mirá, me voy a hipotecar 15 años para hacerme un crucero en las Bahamas y dármela en la pera 24/7. No sé si soy claro. Creo que, de vuelta, es encontrar un balance entre cuánto estoy dispuesto a resignar de mi futuro para consumir hoy y que eso que estoy resignando del futuro puede volver de una manera más grande, por ejemplo, aumentando la producción, siendo una empresa con una máquina o siendo un empleado o alguien que está dispuesto a vender su tiempo y sus habilidades por un salario, mejorar esas habilidades para que el salario sea más alto en el futuro, o si estoy hipotecando mi futuro para que hoy la vida no importe, para hoy sentirme el rey del mundo y mañana, bueno, ver cómo hago para pagarlo. Tengo un disclaimer, creo que sería. A ver si es así, si no me corrigen. Una de las cosas que veo en los emprendedores, en realidad 2 cosas. Primero, que esto que vos traes de capacitarte e invertir en capacitación no es moneda corriente. Te lo digo yo que trabajo con empresas. Es como que, ay, ¿para qué voy a hacer un curso? ¿O para qué voy a contratar un coach? ¿O para qué voy a contratar un financista? Si total, el retorno de inversión tal vez me venga en un año. Justamente para armar estructura, cuando tenés estructura es mucho más fácil corregir los desvíos, ni bien se inician, ¿no? Cuando ya le tenés que hacer RCP a la empresa. Entonces me parece que eso es lo primero que le voy a decir a todos los emprendedores, empresarios que nos están viendo. Segundo, esto lo quiero llevar al punto de que dicen, ay, cierran los negocios. Yo vengo de Rosario y salió una noticia donde cerraron 3 cafeterías. Mi análisis de eso es que primero, la ley de oferta-demanda, viste que ahora hay como un auge de cafeterías como hubo de cervecerías hace 10 años atrás. Pero lo que me dejó pensando no era la cuestión de que la gente no tenía plata o que el precio del café era caro, sino de que no había un diferencial sobre el cual se trabajaba. La gente está acostumbrada a abrir un bolichito y que ese bolichito funcione. Pero en este cambio que dijimos de la búsqueda del placer, mirá cómo todo viene, y de priorizar la experiencia, lo que está empezando a pasar con los negocios es que al no encontrar el diferencial, se caen. Porque la verdad que si tengo que pagar un café en el mismo lugar tuyo que el de Agus, pero en el de Agus es un bar temático donde yo me voy a sentir, no sé, dentro de la película Avatar, probablemente le pagué, porque está por estrenar. Pero para, todo, no perfecto. tenemos chivo de Disney. Yo te hago así hollywoodense. Entonces, no sé si somos tan amigos de Disney, ¿no? Claro. Los últimos Total. años no estuvo muy de este lado de la batalla cultural. Pero Claro. a mí me preocupa esta falta de visión, porque seguimos, a ver, es verdad que hay que activar la microeconomía, pero hay 2 puntos claves. No estás capacitando tu empresa en tendencia, en proyecto, en estrategia de marketing, te lo digo porque me dedico a eso y cerrar un presupuesto hoy está costando un montón, sino que además no encontrás el diferencial y no entendiste cómo está funcionando el mercado hoy. ¿Estoy en lo cierto, Lobito, o yo estoy diciendo cualquier barbaridad? Pero, a ver, creo que lo digas vos ya es ya es una garantía porque estás trabajando en eso y como siempre uno tiene que escuchar a quien se juega la piel. Yo te puedo decir sí, mirá, porque lo veo en los números, pero también como todos los números tienen su sesgo, tienen su manera de medirse y todo está sujeto a errores, pero que lo diga alguien que lo vive, que lo ve, es un poco más una garantía de, bueno, por lo menos estás viendo algo. De vuelta, también es tu sesgo, es tu sector, es tu mercado. Capaz que otro con otro mercado te puede decir yo no la veo igual y también estaría válido. Pero sí es una realidad de que esto de invertir en educación, y uno a veces plantea, no, bueno, el invertir en educación no es tanto inversión, es más un gasto. No, todo lo que te enseñe es una inversión porque es ahorro de experiencias futuras. A ver, y a esto también tiene que haber una investigación de quién vas a aprender, porque puede venir, como hablábamos hace 2 programas, cualquier mamarracho hablando de los Ponzi Bro que te dice, yo tengo un Lamborghini alquilado y un Airbnb de 5 pisos y digo, así gano y facturo $10.000 al mes. Sí. Uno también tiene que ser consciente y tener un criterio a la hora de como todo, de consumir y a la hora sobre todo de esto, de invertir, porque la educación es una inversión si a vos el que te está educando pasó por el camino que vos querés pasar. Vos me podés decir, che, yo te puedo hacer una mentoría sobre cafés de especialidad porque hace 20 años tengo 2, 3 cafeterías de especialidad distintas y más o menos entiendo el negocio. De verdad, no es garantía de éxito, porque no existe la fórmula del éxito. Si existiera la fórmula del éxito, yo no estaría acá. Estaría en Dubái, estaría en otro lado haciendo otra cosa, o estaría en una playa en la Maldiva tomando sol.
Entonces, como no existe la fórmula del éxito, uno sí puede acercarse, puede decir, bueno, esto sí puede ir o sea, esto me acerca más al éxito, esto me aleja más, y hay ciertos patrones comunes, que eso es lo bueno también hablando de educación, de leer a la gente que ha tenido éxito en sus ámbitos, no te digo, lee solamente la biografía de Steve Jobs, de Elon Musk, lee de deportistas, de científicos, de artistas, de empresarios, de políticos, de cualquier persona que haya tenido éxito o haya sido un referente en su área, vas a encontrar siempre patrones muy comunes, que son normalmente los patrones, como hablaba Gaby, como veníamos hablando hace 2 o 3 programas, son los patrones de tener paciencia, ser laborioso, ser templado, ser justo, no engañar, disponerse a producir, tratar de dejarle algo bueno al mundo. Si alguien... Y todo eso va como base, como pilar fundamental de cualquier acción que el ser humano quiera tomar para beneficiarse a sí mismo y por consecuencia también beneficiar a la sociedad, o inverso, como decía Adam Smith, uno busca su propio beneficio, y en un sistema capitalista, en un sistema de libre empresa, lo que necesita para beneficiarse uno es beneficiar a la sociedad. Uno termina beneficiándose de tener esos valores. Y después, obviamente, vas a necesitar herramientas técnicas. Yo creo que si vos sos un vidriero, no vas a usar mucho el martillo. Ahora, decirle a un carpintero que no use el martillo. Claro. Ahora, si vos querés aprender carpintería, le tenés que preguntar a un carpintero, no un vidriero. Y creo que mucha gente eso, no te digo no lo entiende, porque tampoco es que estamos hablando de nada sobrenatural, no estamos descubriendo la fórmula mágica, no somos eruditos tampoco, ni creo que lo seamos. Creo que sí hablamos desde lo llano de, bueno, yo si quiero hacer algo bien, tengo que aprender del que lo hace bien. Y el que lo hace bien seguramente te lo cobre, porque le costó un montón de experiencias aprender a hacerlo. Yo estoy seguro que cualquier carpintero que sabe trabajar se machucó los dedos 200 veces con el martillo, posiblemente algún dedo perdió con el serrucho, si lo aprendió de cero. Entonces eso también se cobra, y está bien que se cobre, porque es o aprendés de él que ya se cortó los dedos, te cortás los dedos vos, y eso también está en la parte de decidir para el empresario o para el empleado que quiere mejorar su currículum, decir, bueno, estoy dispuesto también a pasar el camino necesario para ser un maestro o para ser prolífico en mi trabajo. Si no quiero invertir en educación, me tengo que estar dispuesto a pasar por 2 millones de cagadas. Porque es lo que pasa cuando haces cosas. La verdad que si estás esperando hacer las cosas para que siempre te salgan bien, estás en el mundo equivocado. Ahora, Fran, y ya para ir cerrando, le pusimos este título quizás muy pomposo de defensa del sistema financiero como un cierre, digamos, de todo lo que fue, de todo lo que has planteado, digamos, durante este año. ¿Cuál es la importancia que tiene el sistema financiero para salir adelante, para que tengamos, digamos, el país y el planeta y las comunidades que queremos básicamente ver? Pasándolo a palabras fáciles, el sistema financiero lo único que hace es asignar recursos. Es decir, el recurso que alguien ahorró se lo va a destinar a alguien que está buscando ese recurso para producir más, para invertir. Cuando uno lo entiende así, uno entiende que lo único que hace el mercado financiero, o su principal función, es justamente asignar esos recursos para que la economía crezca. Y que la economía crezca significa mejores salarios, mejores consumos futuros, mejores bienes producidos y mejor calidad de vida a lo largo del tiempo. Todo lo que después rodea al mundo financiero hay que entenderlo como todo lo que rodea a cualquier mundo, que está lleno de gente extraordinaria que lo que busca es llevar esa misión adelante, llevar que los recursos estén bien asignados, que quien está buscando capital lo pueda conseguir, que quien tiene capital y lo quiere hacer rendir lo pueda conseguir de la mejor manera, siempre que sea ética y esté alineado con las expectativas de ese capitalista, ese pequeño capitalista muchas veces, que es un ahorrador, que es una persona que laburó toda su vida y juntó su guita y se quiere comprar un departamento, o es un pequeño trabajador hoy que dice, che, la verdad que puedo ahorrar 200, 300 dólares al mes, ¿qué hago para que eso dentro de 20, 30 años me deje una jubilación medianamente digna? O porque lo quiero invertir, o por lo que sea. Está lleno de gente que está dispuesta a llevar esa misión del mercado financiero a la realidad. Y también, no quiero decir hay mucha gente, pero sí hay gente que lo que quiere hacer es aprovecharse del desconocimiento. Por eso digo que la inversión es una educación, porque cuando vos tenés desconocimiento estás mucho más vulnerable a que venga cualquier Ponzi Bro, que venga cualquier estafador de cualquier época, como pasó en toda la historia de la humanidad, a quedarte con tu recurso para asignárselo directamente a él,
o con gente que no está dispuesta a seguir las normas éticas y morales de una sociedad funcional, Total. que con tal de hacerse un pesito más está dispuesta a transgredir límites que, de vuelta, para la ética, la moral y muchas veces para lo legal, son intrascendentes o son inatravesables o tienen sus consecuencias. O debería también tenerlas. Eso, si querés, para el año que viene podemos hablarlo de quiénes pueden transgredir las reglas y quiénes no, porque desgraciadamente el mercado financiero también tiene sus partes negras y hay muchos que rompen las reglas y que después no pagan por conveniencia de muchos. Podemos hablar de la crisis del 2008, podemos hablar de la crisis del 30, hay muchos que... Qué interesante lo que estás tirando ya para el año que viene. Capaz que arrancamos Me con copa, todo, ¿eh? con los tapones de punta y hacemos una especie de el que las hace las paga. Bueno, los que hicieron en el 2008 la tienen que pagar. No, y también creo que, y ya para cerrar, creo que es lo que el mercado financiero tiene que asumir, así como en un momento dijimos, o muchas veces se habla de que el peronismo, llevándolo a la política, el peronismo no asume sus errores. El mercado financiero, si quiere empezar a blanquear su imagen, tiene que saber señalarse a sí mismo y decir, resumen rápido. En el 2008 mucha gente hizo muchísima plata cagando ahorradores estadounidenses con las hipotecas subprime, y después siguieron viviendo como si nada, sueltitos y libres de culpas. Muchos siguen siendo incluso funcionarios públicos que estaban comprometidos con sus temas. Ni hablar de otros casos, como caso Enron, una de las empresas más grandes del mundo que falsificaba sus balances. Hablar de Parmalat. Bueno, casos famosos que invito a la gente que lo investigue, que sepa que el mercado financiero tiene muchísimas cosas buenas, pero también ha tenido sus ovejas negras y sus cosas malas. Y uno tiene que hacerse cargo cuando hace las cosas mal para poder decir, yo eso no lo quiero repetir. Que creo que también es un favor que se debe el mercado financiero en lo específico y después creo que la sociedad en su conjunto, porque la sociedad y los gobiernos como representantes de la sociedad se han mandado muchas cagadas que no se han sabido reconocer y bueno, seguiremos en ese loop hasta que alguien tenga los huevos de reconocerlo. En síntesis, siendo empleado, siendo empresario, este es el momento para capacitarte, este es el momento de inversión. La educación te va a traer retorno de inversión. Y no lo digo solamente como propaganda mía o de Fran, sino que es el momento. Es el momento porque no tenemos esta cultura tenemos la cultura del consumo. Hace años nos decían que cuando teníamos un mango de más podíamos comprar la tele en 35.000 millones de cuotas. Hoy tenés la posibilidad de hacer la diferencia. Elegí a los mejores. Y si encima sos empresario o emprendedor, más todavía, porque el mercado va cambiando continuamente. Esa sería la conclusión. Al semichivo, Dale. Económicamente te va a redituar, moral, espiritual y personalmente no hay ninguna inversión que lo compare. No tiene precio. No solo vas a ganar más plata, vas a ser mejor persona, que creo que eso es lo más importante.